El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, los versículos del 13 al 23. Y la palabra de Dios dice así: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Dios nos bendiga una vez más, gozosos de reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios. Les invito a mantener las Biblias abiertas en el texto que nos ocupa. Se cuenta de 2 hombres que discutían por asuntos de religión. Uno preguntó al otro: ¿usted qué cree? El otro contestó: lo que cree mi iglesia. El primero volvió a preguntarle: ¿pero qué cree su iglesia? El segundo respondió: pues lo que creo yo. ¿Pero qué creen ambos? Creemos exactamente lo mismo. Esto es más que una mera anécdota. El teólogo anglicano John Stott dice que lo que Pablo afirma acerca de los cristianos incrédulos de sus días podría aplicarse también a algunos cristianos de nuestros días, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, como dice Romanos 10:3. Muchos tienen celo sin conocimiento, entusiasmo sin instrucción. Es bueno tener entusiasmo, pero Dios quiere ambas cosas: entusiasmo dirigido por el conocimiento y el conocimiento inflamado por el entusiasmo. Esto es especialmente importante en nuestro tiempo porque ahora es común escuchar alegatos sobre la igualdad moral de la Biblia con los llamados textos sagrados de las religiones mundiales, el hinduismo, el budismo y el islam. Desde esta propuesta, tanto los Veda como el Canon Pali y el Corán deberían ser igualmente reverenciados y creídos, pues son igualmente inspirados y contienen idéntica autoridad. En respuesta a judíos y cristianos objetamos que ninguno de esos textos puede ofrecer en su favor la incuestionable y abrumadora evidencia del cumplimiento de la profecía, cosa que contrariamente se ocurre con la Biblia. Pero más allá de toda controversia interreligiosa, tan fundamental resulta para cristianos y judíos el valor de la profecía, que en buena medida validamos nuestros mensajes en su cumplimiento. De modo que, en congruencia con esta convicción, Mateo, un autor judío, apeló en su evangelio a múltiples profecías para probar la identidad mesiánica del Señor Jesús. Basados en el relato de Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23, les invito a considerar el tema que hemos titulado 3 profecías cumplidas. En primer lugar, el texto nos habla de la profecía sobre el nacimiento del Mesías. Se ha dicho que el Evangelio de Mateo está orientado hacia el pasado, aludiendo a la abrumadora evidencia profética
que identifica al Señor Jesús como el Salvador prometido, pero mira al pasado desde un presente ya cumplido. En el Evangelio de Mateo, el asunto del cumplimiento de las profecías es el corazón de su argumento, como se evidencia en el hecho de que, durante su entrevista con los magos de Oriente, Herodes indagó acerca del sitio profético del nacimiento del Mesías, a lo que estos hombres respondieron que sería en la ciudad de Belén de Judea, como nos dice Mateo capítulo 2, versículos 4 al versículo 6. ¿Qué importancia tendría el que el Mesías naciera precisamente en esa ciudad? La importancia de este hecho radica en la conexión del Señor Jesús con la tribu de Judá y más específicamente con la casa de David. Desde los albores de la historia del pueblo hebreo, el patriarca Jacob había profetizado que de sus 12 hijos sería Judá el heredero de la promesa de la que él era depositario. ¿Cuál era esa promesa? La promesa dada al patriarca Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, como dice el libro de Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. Dicha promesa fue reiterada en el último discurso de Jacob: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servida de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congreguen todos los pueblos. Génesis 49, 8. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa el nombre Shiloh? Aunque en la tradición judía han existido varios intentos de explicar este nombre, se dice, por ejemplo, que significa un regalo para él, felicidad y paz, pequeño niño. Todas estas porciones, sin embargo, giran en torno a una interpretación mesiánica. Estas palabras son una clara alusión al reino del Mesías, pues seguramente Shiloh significa aquel a quien pertenece el reino. Son una clara referencia a un rey que tendría que ser judío y más específicamente un descendiente de la casa de David, puesto que Dios prometió a David que no faltaría varón que se sentara delante de él en el trono de Israel, como dice 1 Reyes 8:25, es evidente por qué el Evangelio de Mateo principia justamente con las palabras: libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, como dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Tan cercana sería la relación del Mesías con David, que en múltiples textos del Antiguo Testamento el Mesías es llamado David, como su padre, como ven por ejemplo en Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de 3 profecías cumplidas, y la segunda de la que nos habla el texto es la profecía sobre el cumplimiento del regreso del Mesías de la tierra de Egipto. La segunda profecía citada en el contexto del pasaje que nos ocupa se refiere a Oseas 11:1, que dice: cuando Israel era muchacho yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. En el Evangelio, esta profecía fue mencionada en el marco del peligro que amenazaba al niño Jesús, pues Herodes decidió conjurar el peligro que este niño representaba para el reino que había usurpado. Así que, al ser avisado José por un ángel sobre este peligro, tomó a su familia y huyó de noche a la tierra de Egipto. ¿Cuál es entonces la relación entre el Señor Jesús y la profecía de Oseas? La profecía de Oseas es una historia harto dolorosa, pues describe los sufrimientos familiares del profeta, quien vivió las infidelidades de Gomer, su mujer. No obstante sus infidelidades, el profeta debió, por orden de Dios, buscarla y aún rescatarla por precio para intentar restaurarla a su posición de honra. Todo esto no era sino una analogía del amor de Dios por Israel, el cual, al igual que Gomer, se había prostituido y había sido infiel a su marido. Bien se ha dicho que en ningún profeta está el amor de Dios más claramente demarcado que en Oseas. Su experiencia matrimonial fue la clave para su ministerio y teología.
Fue un cuadro de la santidad de Dios que se mantuvo con justa firmeza mientras el corazón de Dios amó con ternura lo que era del todo aborrecible. Así pues, como Gomer, palabra que significa brasa y posiblemente sea una descripción del carácter de la mujer o del peligro de vivir con una mujer así, así como Gomer había sido infiel, Israel había sido infiel. Como Gomer había sido esclavizada por sus amantes, Israel había sido esclavizado por las naciones en cuya confianza se había refugiado, de modo que, así como el amor de Oseas redimió a su mujer, el amor de Dios redimió también a su pueblo. En virtud de todo lo anterior, para dar testimonio a Israel de la grandeza de su amor, Dios le recordó que él había puesto ya su amor sobre la nación. Dice en el libro de Oseas: cuando Israel era muchacho yo te amé y de Egipto llamé a mi hijo. De modo que cuando Mateo citó al profeta Oseas, hizo evidente que veía a Israel como un tipo del Mesías, y los paralelos son innegables. Así como un rey cruel, el faraón, había tratado de destruir a Israel, otro rey igualmente cruel, Herodes, estaba tratando infructuosamente de destruir al Señor Jesús. Como Israel fue llamado hijo y fue objeto del cuidado divino para que fueran benditas en él todas las familias de la tierra, así el Señor Jesús es el Hijo que ha sido guardado también en aras de su obra redentora. Esto significa que la huida a Egipto no fue un paréntesis accidental en el destino del Señor Jesús, sino un hecho significativo que vinculó su destino con la historia de Israel. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro texto. Estamos hablando de 3 profecías cumplidas y el texto nos habla de la profecía sobre uno de los nombres del Mesías. Como señalamos anteriormente, tanto para judíos como para cristianos, la profecía es fundamental para sostener nuestros discursos. Evidencia de este hecho es que en el judaísmo la ley de Moisés diga en Deuteronomio 18:21: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado, con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengáis temor de él. Y paralelamente, en el clásico discurso evangelizador del Nuevo Testamento, tanto la llegada del tiempo prometido como todos los eventos de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús fueron vistos como el cumplimiento de antiguas promesas divinas, como tenemos en Hechos 2, del 14 al 39, 3 del 12 al 26, 4 del 8 al 12, 10, 36 al 43, etc. No obstante, en el caso de esta última profecía, no resulta claro a cuál cita se refiere concretamente el evangelista. Más aún, ¿en qué texto afirman los profetas que el Mesías sería llamado Nazareno? Para responder esta pregunta, es necesario aclarar 2 cosas. La primera, que los profetas, en plural, no es una alusión a varios autores, sino al libro de los profetas, es decir, a la segunda división de la Biblia hebraica. La segunda cosa que tenemos que aclarar es que los comentaristas bíblicos han sostenido 3 diferentes posturas frente a este texto. Unos ven en estas palabras una alusión a los nazareos. La palabra hebrea nazir hablaba de hombres santos que se consagraban a Dios mediante un voto, como nos dice el libro Números capítulo 6. Dichos nazareos debían abstenerse de diversas cosas como beber vino, cortarse el pelo, tener contacto con cadáveres, etc. Este voto era tomado en algún momento de la vida y no obstante en Jueces 16:17 Sansón dice: estoy consagrado a Dios desde antes de mi nacimiento. Curiosamente, la consagración de Sansón es un asunto que nunca dejará de generarnos dudas. Pero dado que ninguna de estas prohibiciones fue documentada en la vida del Señor Jesús, antes bien
fue acusado de ser comilón y bebedor de vino, como dice Mateo 11:19, y nunca exhibió el característico pudor ritual del contacto con cadáveres o cosas semejantes, como vemos en Lucas 7 del 11 al 15, el Señor Jesús jamás podría ser llamado nazareo. Su consagración a Dios estaba por encima del orden ritual, era una consagración moral y espiritual. Hay una segunda lectura que los intérpretes de la Biblia han dado a este nombre. Otros ven una referencia al futuro desprecio con el que el Señor Jesús sería tratado. Como el profeta Isaías afirmó, el Mesías sería considerado como poca cosa, dice Isaías 53, al igual que todo nazarí, que todo nazareno, actitud que se evidencia en la pregunta de Natanael allá en el relato del Evangelio, en donde pregunta: ¿de Nazaret podría salir algo bueno? En Juan 1:46. De manera maravillosa, el Antiguo Testamento predijo tanto la realeza, la grandeza, como la baja condición social del Mesías y el desprecio que tendría que sufrir por parte de los hombres en el libro de los Salmos, del profeta Isaías, en el libro de Daniel, etc. Así, durante su ministerio, el Señor Jesús fue conocido como un nativo de la repudiada Nazaret y no como un betlemita. Juan 1:45 y 7:42. Bien se ha dicho que un rey salvador y pobre es tan contradictorio como lo sería la entrada triunfal del Señor Jesús para las esperanzas judías de aquel tiempo, fundadas en una interpretación muy literal de las predicciones acerca de la victoria de Judá. Por tanto, el misterio de la grandeza y de la bajeza del Mesías, estamos hablando en términos sociales, no se cumpliría sino hasta la venida de Jesucristo. En consecuencia con todo lo anterior, hasta el día de hoy, los cristianos somos llamados con menosprecio por judíos y musulmanes como los nazarenos, como también se nos llamaba en Hechos 24, versículo 5. Hay una tercera interpretación a este nombre del Mesías. Algunos más ven, mediante un juego de palabras, una alusión al nombre hebreo Netzer, que significa brote, renuevo o vástago, expresión que efectivamente utilizó el profeta Isaías en una de sus predicaciones mesiánicas. Él dice en el capítulo 11, versículo 1 de su profecía: «Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces». El uso de retruécanos, es decir, de juegos de palabras, fue empleado por los profetas tal como lo hizo Amós en el capítulo 8, versículos 1 y 2 de su profecía. En síntesis, dado que en hebreo netzer, brote o renuevo, y nazrí, nazareno, son palabras fonéticamente muy cercanas, Mateo estaría diciendo que además de que el Señor Jesús radicó en la aldea de Nazaret, era el netzer, el prometido renuevo del tronco de Isaí. En síntesis, dado que es imposible que el Señor Jesús fuera llamado nazareno como una referencia a los nazareos, cabe preguntar, de las dos últimas alternativas, ¿cuál es la más admisible? Sinceramente no es necesario elegir una de las dos posturas, pues ambas pueden explicar la idea del autor. Cristo fue despreciado por su generación, a pesar de ser el renuevo del tronco de Isaí. Como conclusión, ciertamente una de las mayores aportaciones evangélicas a la civilización occidental ha sido la tolerancia religiosa. Como producto de la llamada Reforma Radical, la tolerancia fue comprada a un precio muy alto, a un precio de sangre. Esto llevó a nuestros mayores a luchar por el derecho propio y ajeno a creer o incluso a no creer conforme al dictado de la propia conciencia. Trágicamente, una nueva tolerancia no solo reclama este derecho, sino la validez y legitimidad de cualquier forma de pensamiento, creencia o conducta moral por el solo hecho de que alguien
la confiese o la practique. Obviamente debemos respeto al otro, debemos respeto a su derecho a creer o a no creer, debemos respeto a su manera de vivir, porque siglos antes de que los derechos humanos básicos fueran reconocidos, los evangélicos habíamos reconocido como derechos que Dios ha otorgado a todos los mortales. Sin embargo, esto no significa que toda verdad religiosa, entre comillas, sea igualmente cierta. Contra la nueva tolerancia, que sostiene que todas las religiones y los textos sagrados son igualmente inspirados y autoritativos, judíos y cristianos respondemos que es necesario probar nuestro dicho con evidencias más contundentes, como por ejemplo el cumplimiento de las profecías. Por tal motivo, Mateo, un autor judío, aludió junto con las 3 profecías que hemos considerado a no menos de 40 textos del Antiguo Testamento para probar el mesianismo del Señor Jesús. Estrictamente hablando, la identidad del Maestro como prometido Mesías no depende únicamente de estas 3 profecías, pues el Evangelio de Mateo contiene no menos de 40 referencias al Antiguo Testamento. No obstante, las 3 profecías que Mateo cita en este contexto apuntan de una manera decidida a acreditar al Señor Jesús como la esperanza de Israel. Al señalar el lugar de su nacimiento se acredita tanto su ascendencia judía como su linaje davídico. Al identificar al Señor Jesús como el amado Hijo traído de regreso de la tierra de Egipto, vincula al Señor con la historia general de su pueblo, la cual ha sido en muchos sentidos una historia de gracia. Y finalmente, al describir al Señor Jesús con el nombre Nazareno, lo identifica con los despreciados y desposeídos, aquellos a quienes el renuevo del tronco de Isaí vino a redimir. A final de cuentas, el amor de Dios fue la única razón de la encarnación, por lo que el Señor Jesús dijo resueltamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo capítulo 18, versículo 11. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque vemos en tu palabra el anuncio de la venida de tu Hijo amado, de la que ahora somos beneficiarios por la fe, beneficiarios de la redención, de la adopción, de la salvación, de cada una de las bendiciones, Señor, que has prodigado sobre tus hijos y sobre tu pueblo. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén.